buen tiempecito y esperemos seguir trabajando durante algunos meses más. Eh, Me da mucho gusto verlos a todos los que están aquí reunidos. El día de hoy vamos a estar viendo una temática que es muy interesante y que es muy recurrente y muy frecuente en algunos tipos de situación que llegan a carecer de un estudio profundo y a veces por una mala información, por cuestiones legales, se llega a malinterpretar, que es precisamente la psicopatología de un criminal, porque a veces la ley parece que se le escapa a una persona que cometió un crimen, pero pues realmente no es así, ¿verdad? ¿Llega una sanción? Claro que sí. ¿Se presenta la sanción? Claro que sí, que no es equiparable a una sanción que puede llevar a cabo una persona que está dentro de sus facultades mentales óptimas. Eh, este mes ha sido un poquito cargado de mucho trabajo para mí y algo que eso me pone muy contento, porque he estado en giras presentando mi libro. Y tengo contacto con compañeros, con alumnos de criminalística, criminología, psicología y derecho, y siempre sale como a relucir la situación de que por qué aquellos que padecen un trastorno mental no se les aplica la ley como debería de ser con una persona que tiene sus facultades mentales óptimas. Aquí lo interesante no solamente es ver qué es lo que provoca o qué es lo que promueve, ¿sí? La acción, sino la repercusión de la propia acción. ¿Cuál es el trabajo del psicólogo? ¿Cuál es el trabajo de un psiquiatra? Pues atender a las personas. Para todos aquellos que están aquí, que me hacen el honor y el favor de estar nuevamente en una de mis presentaciones, ya saben que yo soy psicólogo, soy psicólogo humanista, me enfoco demasiado al concepto del humanismo y siempre trato a las personas como seres individuales, autónomos y dignos de todo buen trato. Así que eh, no me gusta ponerles etiquetas. mm, Si es un delincuente, si es un criminal, si es una persona con conductas antisociales, no me gusta utilizar esas etiquetas. Yo no las utilizo en lo particular. Entonces, sí es importante que no, no utilicemos esas etiquetas que pueden llegar a provocar un daño o una herida en la dignidad, en la dignidad de las personas que estén siendo evaluadas. Pero bueno, la psicopatología me gusta primero dividirla para que nos podamos ir entendiendo. Aunque aparece la palabra patología, propiamente los psicólogos y los psiquiatras no atendemos enfermedades, atendemos trastornos de la personalidad. Las personas que se encargan de atender este tipo de trastornos desde la vista o desde la perspectiva médica, pues son los neurólogos, ¿verdad? Que son los que se encargan de ver a un paciente como un enfermo y que posiblemente hay algún tratamiento que les pueda ayudar, que les pueda auxiliar en una enfermedad neurodegenerativa, ¿sí? Por ejemplo, o en algún desarrollo no óptimo del sistema nervioso central y que repercute en las conductas del sujeto al ser comparadas con las conductas ordinarias de los demás. Entonces, el psicólogo y el psiquiatra no está facultado para atenderlos como enfermos mentales. De hecho, eso es una gran batalla que se tiene si realmente existe como tal esa definición
o si es válido ese concepto de enfermo mental. El DSM-5, el gran clasificador de los trastornos de la personalidad y los trastornos de las emociones, nos pide que no utilicemos como tal la palabra enfermedad, sino trastorno. ¿Y qué significa trastorno? Pues trastorno significa variedad, o sea, es una variación de la conducta típica a una conducta atípica para que nosotros podamos estar siempre analizando a las personas que lo requieren, ¿sí? Bueno, les recuerdo que siéntanse en la libertad de poder interrumpirme directamente, levanten su mano o interrumpan directamente, o bien me pueden escribir por el chat. Déjenme activar el chat. Ok. Ok. Entonces, ¿qué diferencia hay entre lo que hace, por ejemplo, un psiquiatra, un psicólogo, a un trabajador social? Pues que nosotros vamos a estar evaluando a los sujetos para determinar su estado mental, ¿sí? ¿Cómo está ese estado mental, este sujeto? Y poder así encontrar las herramientas para poderlo ayudar. ¿Cómo? Pues a partir de una evaluación, a partir de una intervención y por supuesto a través del asesoramiento. No solamente del asesoramiento terapéutico, sino también el asesoramiento que la propia autoridad nos solicite, ¿sí? Como qué tipos de pruebas se tienen que hacer, qué recomendaciones se tienen que llevar a cabo, ¿sí? Cómo podemos nosotros estar viendo si una persona tiene una salud mental adecuada para llevar o soportar inclusive el proceso jurídico y que no vaya a tener algún arrebato de ira o de violencia o de agresión hacia los que participen en el foro. Por eso, la psicología siempre está presente en donde haya seres humanos, porque vamos a ser evaluados ellos, los seres humanos. Y qué paradoja, van a ser evaluados por seres humanos y estos seres humanos también tienen que ser evaluados, ¿no? Entonces, es una cadenita de siempre estar jalándole y jalándole para ver qué es lo que pasa. Y un tercer, mejor dicho, un cuarto punto, pues es la supervisión de lo que se está viendo, de lo que se está haciendo y sobre todo para dominar el escenario y poder observar las conductas. Les voy a platicar algo rápidamente. La psicología tiene como 3 etapas muy claras y me gusta como platicarlas en este sentido porque se rompen con muchas ideas, muchos estereotipos y muchos esquemas de lo que es la psicología. El primer punto, en la psicología clásica, que es de donde viene propiamente la palabra de psicología, estudiaban el alma, ¿sí? Pero pues como el alma no tiene ni forma, ni materia, ni puede ser observable, pues entonces viene la etapa moderna de la psicología. Y en la etapa moderna de la psicología se estudia la mente. Y ahí tenemos grandes aportes hacia la psicología. Tenemos a Wilhelm Wundt, por ejemplo, con su primer laboratorio de psicología, ¿no? Y ahí podemos iniciar como tal esta etapa del estudio de la mente, ¿sí? Como si era funcionalista, si era estructuralista, hasta llegar a los principios de Freud. Jung, ¿sí? Que son los que van a pues, ser como los tótems de esa, vamos a utilizar las palabras de Freud como los tótems de ese momento. Después viene una tercera etapa, que es la etapa posmodernista. Y la etapa posmodernista de la psicología deja de estudiar el alma, deja de estudiar la mente y ahora estudia la conducta. ¿Y por qué estudia la conducta? Nosotros, ¿qué podemos aprender
de observar la pregunta. Perdón, ¿y nosotros qué podemos aprender? De observar la conducta. Esa es la pregunta que yo les hago. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué podemos esperar nosotros al estar revisando la conducta de un sujeto? Ah, doctor Mohamed, bienvenido. Gracias. Adelante, lo escuchamos. Bueno, es importante la observación como un método científico. Ujú. En la evaluación de los individuos violentos o con trastornos de personalidad, no solo basta una entrevista y preguntarle cómo estás, cómo te sentís, o tú te consideras que estás mal, o tenés sentimientos, emociones, sino que es necesario desarrollar un proceso de verificación de su conducta durante cierto tiempo, porque algunas personas con psicopatología son muy hábiles para engañar una entrevista, son muy hábiles para mentir. Muchas veces no se han podido sacar la información suficiente de la mente de los que presentan alguna conducta porque son muy hábiles. Entonces, lo que hay que hacer es desarrollar un proceso de internamiento en algún lugar, que puede ser un centro de salud, un lugar penitenciario o una clínica intermedia, y estudiar el comportamiento, cómo reacciona ante ciertos estímulos, cómo reacciona ante el estrés, cómo reacciona al tomar ciertas conductas, cómo reacciona ante la presión que se le ejerce. Entonces es necesario utilizar el método científico, que uno de los elementos es la observación constante, en este caso, como estamos hablando de conducta, de conocer a la persona, darle un seguimiento en su entorno familiar, cómo se desarrolla laboralmente, sus estudios, o si no se desarrolla en esos campos, cómo se comporta con el sexo opuesto en la comunidad. Eso es clave para formular una tesis, unas conclusiones, y después, obteniendo los resultados de esa investigación, decir el camino correcto para tratar a esta persona en base a los estudios será esto, esto y esto. Así que el método científico es clave aquí. Muchas gracias por tu Gracias. participación, doctor Mohamed. Muy bien, bienvenido. Ya eres cliente distinguido de estas conferencias. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, el poder resolver a partir del método científico un fenómeno que impacta es lo viable, ¿sí? Por eso la psicología tiene bases científicas en algunos aspectos, pero realmente lo que generamos nosotros en la psicología es ciencia. ¿Y por qué la conducta tiene que ser observada? Porque vamos a poderla medir, cuantificar, ¿sí? Y si es posible, ver los procesos de repetición, ¿sí? Aquí en esos tres aspectos nosotros vamos a poder medir en los diferentes escenarios en donde se manifiesta el sujeto, ¿sí? Sus relaciones, ¿sí? La conducta es medible, observable y cuantificable. Déjenme leer lo que me escriben en el chat, por favorcito, les agradezco mucho. Dice, bueno, es que nada más aparece, aquí está. Melissa nos dice su pasado, su educación o relaciones familiares como sociales, traumas, entre otros. Muy bien. También me escribe Ruelmi. Buenas noches, así se logra encontrar los diferentes. Ay, perdón, es que está muy chiquito aquí. Déjenme hacerlo más grande porque si no, no veo. Así se logra encontrar los diferentes trastornos de personalidad o psíquicos que tienen los individuos. Muy bien, Roelmi, aunque aquí, pues, al hablar ya de trastornos de la personalidad, pues, estamos hablando que el trastorno se encuentra en la psique del ser humano y por eso precisamente esta comparación. En un principio la psique fue considerada como el alma, ¿sí? Después vinieron grandes precursores, ¿verdad? Entre ellos el propio René Descartes, ¿verdad?
que nos habla de la famosa glándula pineal, que ahí se encontraba todo. Bueno, y así nos vamos pasando y hasta que llegamos a lo que hoy se observa, que es la psique. En el sentido de que los pensamientos son los que generan las acciones. Lo que tú piensas es lo que eres, en pocas palabras. Muchas gracias, Roelmi. Pedro, me escribe aquí Pedro y me dice, excelente conferencia, gracias. La psicopatología forense se centra en la descripción de las características clínicas de los principales trastornos mentales relacionados con las conductas delictivas. Claro, ¿por qué estamos hablando de psicopatología forense? Porque los mismos casos que se presentan hacia el grueso de la población, en donde también están incluidos las personas con trastornos, no es necesario que se aplique la palabra forense, pero el tratamiento es igual. Al menos aquí en México tenemos un código de ética, que es el código de ética del psicólogo, que nos exige a nosotros como psicólogos, cuando somos solicitados como peritos o como consultores o como asesores externos, ¿sí? Así nos haya contratado el propio imputado, nosotros tenemos que hablar siempre en favor de la justicia. No vamos a corromper ninguna regla, no vamos a alterar ninguna prueba y vamos a manifestar lo que hemos encontrado a partir de la solicitud que se nos ha hecho. Y este encuentro de información con los es lo que el juez va a permitirle, ¿verdad?, determinar la situación en la que se encuentre. Es importante que por nosotros también contemos con una gran batería de pruebas para este tipo de casos, ¿sí? Entonces, las conductas delictivas es cuando ya han sido sancionadas, las conductas criminales y las conductas antisociales, ahí es en donde el psicólogo o el psiquiatra puede participar. Ya cuando la conducta es tipificada como delito, entonces sí, el psicólogo, el psiquiatra participará en el proceso de reinserción o de rehabilitación o lo que requiera el sujeto en relación a su actitud y su salud mental, ¿sí? Entonces, como lo habíamos visto en unas clases anteriores, pues el ser humano está compuesto de dos formas, ¿no? Bueno, por dos objetos, prácticamente. El temperamento, que debatimos aquí me acuerdo que muy gratamente sobre eso, ¿verdad? El temperamento y el carácter. Entonces tenemos bases biológicas de la conducta y bases sociales de la conducta, con lo que yo nazco y con lo que yo crezco. Eh, algunos criminalistas se han especializado en la genética, en el estudio de la genética, y en ocasiones han propuesto genes que son los que provocan que una persona se vuelva propensa. Y pues, pues no del todo, ¿eh? O sea, realmente no hay un gen que diga que al hacer la lectura del ADN, y si viene ese gen, quiere decir que esta persona va a ser un delincuente, un asesino, un asaltante, ¿no? Entonces, no nos queda más que estar en contacto con las personas y su conducta siempre nos va a arrojar la información que nosotros busquemos. Permítame tantito. Pedro Segundo, gracias maestro por su excelente ponencia. Lo felicito por transmitir sus amplios conocimientos en materia de psicología, psicopatología. Bueno, gracias. Vayan mis agradecimientos. Gracias a ti. Saludos hasta Venezuela. Entonces, si las bases biológicas de la conducta, estamos hablando de situaciones que se presentan al momento de la gestación de un bebé, más los posibles daños que se puedan llegar a presentar durante la gestación de este bebé, ¿sí? Pues entonces no sabremos, ¿verdad? Hasta que el niño nace
cuáles son sus condiciones. En algunos países, bueno, en la mayoría de los países les aplican el tamiz, ¿sí? Ahora hay tamiz hasta auditivo, en donde se ve y se analiza a partir de la genética del niño a qué enfermedades es propenso, porque son enfermedades de carácter hereditario y que está comprobado. Pero su estructura, la estructura como tal del cerebro y médula espinal, no sabemos hasta que empieza el desarrollo, ¿verdad? Empieza el proceso de crecimiento del niño. Y vemos que las conductas del niño a veces son atípicas y esto puede llegar a ser detonantes para ser observados, ¿sí? Eh, hoy en día está muy de moda, está muy de moda Jeffrey Dahmer. Permítame tantito. Perdón, es que tengo un poquito de tos. Está muy de moda Jeffrey Dahmer. Y me preguntan, ¿y Jeffrey Dahmer nació o se hizo? ¿No? Es la clásica extrapolación del delincuente. El delincuente nace o se hace. Si bien es cierto que cuando analizas el caso de Jeffrey Dahmer y ves que su mamá consumió drogas controladas y alcohol y tabaco mientras Jeffrey Dahmer estaba en el vientre de su mamá, pues ese es un factor. Si vemos que después, como a los 10 años, Jeffrey Dahmer es operado de una hernia y al anestesiólogo se le pasa la anestesia y tratan de recuperar a Jeffrey Dahmer, ¿no? Y tardan en ese proceso de recuperación, pues claro que la anestesia llega al cerebro. ¿Qué daños pudo pasar? No lo sabemos, pero ahí tenemos ya dos factores orgánicos. Después, como a los 13, 14 años, sus papás se divorcian, cada quien se va por su lado, se llevan a su hermano y se queda él solo viviendo en la casa en donde ha vivido todo ese martirio del matrimonio y los gritos de los papás. En ese mismo periodo es violado por un familiar. Y después, estas conductas que sufría, bueno, más bien estas conductas que hacía en la escuela, que le permitían en determinado momento relacionarse con los demás, pero que realmente eran conductas que no eran adecuadas. También, en una etapa temprana, su papá le enseña la taxidermia, el contacto con la muerte tan temprano, hasta que llegó un momento en que qué fue lo que lo detonó, porque tenemos una gran mezcla, tenemos bases sociales de la conducta, tenemos bases biológicas de la conducta. Por eso, yo desde hace algún tiempo me ha aferrado a la idea que el delincuente o el criminal o el asesino, ¿sí?, no nace ni se hace, se va transformando conforme a los eventos que se van presentando en su vida, ¿sí? Entonces, si nuestro sujeto a revisar, nuestro sujeto a observar, ya de por sí cuenta con un trastorno y que ha sido evaluado y que ha sido comprobado, pues posiblemente estemos ante una situación de que alguno de los factores ajenos a su propio trastorno hace que se evolucione, no que se transforme, no que se haga. Cuando me dicen que un delincuente se hace, normalmente me imagino un delincuente de ocasión, que vio la oportunidad, lo agarró y se lo llevó, sustrajo algo de otro lugar, etcétera, etcétera. Entonces, esos cuando me dicen, es que un ladrón o un asesino o algo se hace, es porque ven la oportunidad. Se hace a sí mismo, no es hecho, es diferente. Entonces, por eso es que yo digo que el delincuente o el criminal se va transformando desde lo que ya es, porque
Ustedes no me dejarán mentir. ¿Cuántos esquizofrénicos hay? Y no todos son asesinos. ¿Cuántos psicópatas hay? Muchos, y no todos son asesinos. Perdón. ¿Cuántos paranoicos hay? Y no todos son asesinos ni ladrones. Entonces necesitamos ver su historial clínico y su evolución dentro de la sociedad y qué es lo que ha logrado esta sociedad o la misma degeneración de su trastorno para que llegue a tener este tipo de conductas. ¿Sí? Y normalmente cuando hablamos de bases biológicas de la conducta, vamos a hablar también de bases cognitivo-afectivas, ¿sí? Requiere además de conocimientos del proceso de aprendizaje, memoria, percepción, cognición, pensamiento y motivación humana, así como de capacidades personales y su función en una cuestión planteada, que era lo que nos decía hace ratito el doctor Mohamed. ¿Cómo me relaciono yo y mi entorno para poder nosotros entender cuál es su relación, la propia definición lo dice, su relación cognitivo-afectivo, que todo pasa acá arriba, ¿eh? Acá en el corazón no hay nada. Aunque sí hay neuronas, pero tienen otro trabajo, acá todo sucede arriba, ¿sí? Entonces, ¿cómo pienso y cómo son mis relaciones afectivas? También están, como tal, las bases biológicas, que nos van a hablar del funcionamiento del sistema nervioso central. Y en algunas ocasiones nos habla también del sistema endocrino. Eso es digno de ser analizado. Hoy en día hay tantos instrumentos de neuroexploración que eso es maravilloso poder ver un cerebro en vivo, prácticamente en un monitor, mientras tú estás viendo al sujeto en la plancha del tomógrafo, por ejemplo, y ves acá su cerebro cómo está siendo analizado. Eso es maravilloso. Eh, si tienen perdón, si tienen la oportunidad, métanse al YouTube y busquen ahí tomografías axiales computarizadas. Es maravilloso poder ver eso. Permítame tantito. Bueno, eso es como la parte de la biología, pero también tenemos las bases sociales de la conducta, ¿no? Entonces, hay una característica muy clara y quiero que ustedes me ayuden a definirlo. La conducta tiene que ser adaptativa. Me pregunta aquí, Jesús Israel Padua, ¿cuál es la diferencia entre psicópata y sociópata y la traidad oscura? Ahorita te respondemos. ¿Cómo se llama la de YouTube? ¿Se puede repetir? Sí, tomografía axial computarizada. ¿Sí? O resonancia magnética funcional, también puede ser. Pues prácticamente lo que me está preguntando aquí Jesús, ¿cuál es la diferencia entre psicópata y sociópata? La tríada oscura, ahorita les platico, de hecho ya habíamos platicado algo de eso la vez pasada. El psicópata claramente tiene un trastorno a nivel psique, ¿sí? De hecho, el doctor Hare, que es como el top en los estudios de psicopatía, que tiene un famoso libro que se llama, Sin Conciencia, ¿sí? El doctor Hare ahí explica ampliamente la conducta psicópata. Y una de las características del psicópata es que tiene coeficientes intelectuales muy altos. Sabe planear, tiene estrategias, ¿sí? Pero a veces es más impulsivo. Y el sociópata es la respuesta de un sujeto ante el continuo golpeteo de la sociedad o de los miembros de la sociedad en donde él se desarrolle, ya se me escuela, familia, religión, ¿sí? Trabajo,
en donde continuamente puede estar siendo objeto de golpeteo o de bullying, ¿sí? Y que esos son de mucho mayor cuidado. Uno de estos ejemplos para los sociópatas, bueno, primero para los psicópatas. Un gran ejemplo para los psicópatas, pues es la mayoría de los asesinos seriales que conocemos, ¿sí? Y un sociópata, como gran ejemplo, son aquellos que atentan, ¿sí?, contra la propia sociedad. Por ejemplo, las masacres que se presentan de manera muy continua y repetida en Estados Unidos, en escuelas, hechos por propios chicos de la comunidad escolar que no soportaron ya más el abuso, ¿sí? Está el último caso del joven Ramos, ¿no? Que esperó casi, si no mal recuerdo, casi 10 años para poder comprar un arma. Bueno, los rifles que compró a la mayoría de edad, para poder después desquitar toda su ira y todo su coraje. Imagínense ustedes los pensamientos que se estaban manifestando en la mente de este sujeto, ¿sí? En donde no tienen miedo a perder nada. Es todo o nada, ¿sí? Entonces, esa es como la gran diferencia. Y la tríada oscura, pues es la tríada oscura, perdón. La tríada oscura está compuesta, perdón, de manera muy sospechosa, está compuesta por psicópatas, está compuesta por narcisistas y está compuesta por maquiavelistas, ¿sí? Que para mí los tres tienen criterios diferentes. De hecho, el doctor Hare, que es, les digo, es como el top, por aquí debo tener su libro. Profe, disculpe. Este es su libro, ¿sí? Y es un lobo ahí con piel de oveja, ¿sí? Ese es como el top, el doctor Hare. Tiene unas anécdotas ahí maravillosas, tan maravillosas. También les recomiendo el libro de Mente Criminal. De hecho, está una serie ahorita en Netflix basada en ese libro, que son de los dos grandes y fundadores de la UCC y de los primeros perfiladores de psicópatas, ¿sí? El narcisista, sí, adelante, Ana. ¿Cómo se llama el del doctor Hay? El del lobito. Sin conciencia. Ok, gracias. Por nada. Lo pueden encontrar en las tiendas en línea, esta, la amarilla o la azul, cualquiera de las dos, ¿sí? Es muy, muy recomendado. También tengo otro, nada más que está hasta allá arriba. No me quiero arriesgar a subirme, ¿qué tal si me caigo? Pero a ver, vamos a hacerlo. A ver si lo alcanzan a ver, ¿sí? Que este libro nos habla de amores y relaciones con psicópatas. Está buenísimo en algunos aspectos, en otros no tanto, pero para poder determinar características de los comportamientos y las conductas de los psicópatas, ¿sí? Entonces, para el siguiente elemento de la triada oscura, que son los narcisistas, pues existe el DSM-5, ¿verdad? Ahí vienen los criterios de la personalidad que debe de servir como guía para investigar. El DSM-5 no etiqueta a nadie. El DSM-5 por eso se llama manual.
porque es un manual que nos va a decir qué es lo que tenemos que investigar, no solamente cuestionar a la persona si cubre con esos criterios. Es este gordito. Entonces, por ejemplo, ¿no? Nos dice que el trastorno de la personalidad narcisista, ¿sí? Tiene 9 criterios a ser investigados, evaluados y ver duración, tiempo, ¿sí? Y sobre todo repetición, para poder nosotros determinar en base a pruebas también si tienen los criterios necesarios para ser evaluado como una persona narcisista. Porque, oh sorpresa, todos tenemos rasgos narcisistas, ¿verdad? Todos somos bien vanidosos. Entonces, esas son características del narcisista. Pero en una persona que no cubra en duración, en tiempo, estadía, etcétera, etcétera, cada uno de los criterios a revisar no podrá ser diagnosticado como trastorno y tendrá que ser aceptado como rasgo narcisista, ¿no? Por ejemplo, les voy a leer uno de los que viene aquí. Dice, está absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal ilimitado. ¿Cuántos de nosotros hemos soñado eso? Criterio número 3 nos dice, cree que es especial y único y que solo puede comprenderle o solo puede relacionarse con otras personas o instituciones especiales o que estén al nivel que él se considera. ¿Cuántos de nosotros actuamos así? ¿Verdad? Tenemos la discusión en un centro comercial, en un restaurante, en algún lugar de servicios que nos ofrecen y nos atienden mal e inmediatamente, en lugar de resolverlo directamente con la persona que no nos está brindando el servicio, inmediatamente pedimos hablar con el gerente, el director, el dueño. Entonces, por eso les digo, una cosa son criterios a evaluar y otra cosa son rasgos patológicos, ¿sí?, del narcisista. Entonces ahí vamos como haciendo una anotación. Todos tenemos rasgos narcisistas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y los maquiavelistas. Bueno, pues los maquiavelistas se basan pues, en este libro, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Esa manera de hurgar, de planear, de estafar, ¿no? De seducir para conquistar, ¿no? De hecho, cuando empiezas a leer este libro, lo primero que hace Maquiavelo es seducirle el oído a la gran autoridad que es el príncipe, ¿no? Y le dice, a sus pies pongo este humilde libro y que su conocimiento y su habilidad sea lo que lo evalúe. Entonces, es una gran situación en donde la adulación es una herramienta de los maquiavelistas, la adulación, el chantaje, ¿sí? Y sobre todo la manipulación que puede llegar a cabo para obtener fines claros y precisos. Igual el psicópata, igual el narcisista, ¿sí? Eh, Citando ahorita me estoy acordando de otro gran psicólogo, bueno, doctor en psicología, es Walter Rizzo. Él dice que este tipo de amores con estas personas, el amor con un narcisista es un amor tóxico. Y
una vez escuché en una conferencia a otra gran psicóloga española, ahorita se me escapa su nombre, y decía que los amores con psicópatas son letales, ¿sí? El psicópata te acaba, te borra de la faz de la tierra. Y el narcisista solamente es una relación tóxica, destructiva, degenerativa, y que el psicólogo, el psicólogo podrá en determinado momento concentrarse más en la víctima que en el narcisista, porque los narcisistas no van a terapia, ¿sí? Entonces, cuando alguien les dice, sí, yo voy a terapia para cambiar por ti, no estamos hablando de un narcisista como criterio, sino de un narcisista como rasgo, ¿sí? Bueno, muy bien. Ok. Pedro nos pregunta, ¿qué diferencia entre un mentiroso y un mitómano? Bueno, pues la mentira de entrada es una conducta antisocial, ¿vale? Entonces, la mentira es un recurso que todos tenemos para podernos salvar de algo que hicimos o que no hicimos. Y el mitómano es aquel que lo hace de manera compulsiva. Entonces podríamos hablar que el mitómano tiene conductas compulsivas a mentir. Y no es porque haya una necesidad de salvarse de algo que hizo o que no hizo, sino por el simple hecho de que no lo puede detener, ¿sí? Es parte de él y es una manera de cómo interactuar con toda su realidad, ¿sí? Ok, espero estar siendo claro, espero no estarles dando mucha información, esperemos que vayamos bien. ¿Cómo vamos? ¿Qué les parece? ¿Vamos bien? ¿Alguien que quiera comentar algo? Al doctor Mohamed. Qué interesante pregunta, doctor Mohamed. Pedro II. Gracias, maestro, fue muy claro y preciso. Bueno. Tenemos a dos de los grandes narcotraficantes, ¿no? Uno de ellos, Pablo Escobar Gaviria, y el otro, el Chapo Guzmán. En lo particular, en lo personal y por lo que he estudiado de los casos, bueno, de Pablo Escobar son más bien de estudios históricos, ¿no? Del Chapo, pues todavía lo vemos vivito. Para mí son el resultado de la opresión social, entonces yo los considero como sociópatas, ¿no? En donde el proceso del golpeteo, hay que recordar que tanto Pablo Escobar como el Chapo Guzmán vienen de estratos sociales muy bajos y que se fueron haciendo a sí mismos y que tuvieron que aprender a matar y que tuvieron que aprender a robar y que tuvieron que aprender a hacer muchas cosas. El proceso de aprendizaje es sinónimo de evolución, ¿sí? Entonces, para mí ellos dos son en un principio precisamente la respuesta de una conducta como respuesta al golpeteo social, y para mí ellos dos, como la mayoría de los delincuentes, son respuestas de carácter social. Nos dice Basti, bastante interesante, muchas gracias por la aclaración. No, gracias a ustedes. Permítanme tantito. Bastante interesante, muchas gracias. Ok, muchas gracias, Basti. Jesús, muchas gracias. Melissa, los psicópatas tienden a ser muy manipuladores y a volcar todo a su beneficio, por tanto, tienden a ser seductores, aprenden
de los puntos débiles y perfeccionan sus tácticas cada vez más. Los sociópatas no, eso comprendo yo. Y es una buena observación. Los psicópatas se van perfeccionando porque tienen una compulsión también, ¿sí? El de estar atormentando a la gente, ya sea como psicópata o como psicópata integrado. El psicópata integrado es aquel que tiene características del psicópata, pero que se puede integrar al ambiente familiar, al ambiente laboral, al ambiente deportivo y es funcional, ¿sí? Y, los sociópatas tienden más a estar generando como este resentimiento social, ¿sí? Eh, Dice Herbert Spencer, que es alguien que como psicólogo lo admiro como sociólogo. Él decía que en esta ciudad que está, o en estas ciudades o estas poblaciones, que todo ya es tan artificial, ¿sí? Para que un sujeto pueda continuar siendo funcional dentro de una sociedad como estas, tiene que adaptarse, ¿sí? Entonces, la parte de adaptarse al entorno social es una manera en la cual el sujeto se puede mantener y puede sobrevivir. Y un sociópata, una manera de adaptarse es guardar el resentimiento, estarlo conteniendo, estar creando películas enteras en su cabeza de todo lo que va a hacer en el momento en que tenga la oportunidad de hacerlo, ¿sí? Entonces, si repetimos y analizamos la pregunta del doctor Mohamed, los grandes narcotraficantes lo primero que hacen cuando tienen dinero, se lo gastan en cualquier cosa. Y hay lujos, y hay excesos, ¿sí? Y esa es una característica precisamente de poderse empoderar frente a la sociedad y demostrarse ante la sociedad. Pablo Escobar escaló grandes alturas en lo político y en lo social, ¿sí? Pero para poder tener el control, como bien nos lo dices. Y el sociópata siempre busca el acto de cómo alterar a la sociedad. Un caso, por ejemplo, pues es el caso de los terroristas, ¿sí? Sobre todo las Fuerzas Armadas yihadistas, ¿no? Que por todo el mundo andan en esta cruzada, ¿no? Buscan como una situación de carácter social. Ok, Ana, un ejemplo de sociópatas puede ser la mayoría de pandilleros, se meten en grupos delictivos para escapar de la realidad porque tienen mucho rencor y es una forma de sobrevivir al mundo. Sí, y esto que tú me acabas de escribir aquí, Ana Menéndez, este, desde hace muchos años hay una teoría que es la teoría del etiquetamiento. Si les hablo de Spencer, y él dice que el sujeto tiene que ser adaptado para funcionar socialmente, ¿qué pasa cuando tú le pones una etiqueta de desadaptado social? Pues entonces aplicamos entonces la teoría darwiniana, ¿no? Del que se adapte al medio tendrá la capacidad de sobrevivir la especie. Entonces, ¿ellos qué hacen? Crean subculturas, crean movimientos, ¿sí? Crean frentes que no están reconocidos por toda la cultura general, pero ellos tienen que crear sus propias subculturas para poderse, ¿qué? Punto número 1, adaptarse al medio y punto número 2, poder seguir funcionando en el medio, ¿sí? Entonces, me adapto, sigo funcionando, sigo a perdón, sigo llevando una vida a la par de los demás, pero soy apto para esto. Y entonces surgen todos estos grupos y todas estas subculturas, ¿no? Eh, la capacidad de adaptarse es muy diferente a ser apto, ¿sí? Por eso las dos grandes teorías. El darwinismo social de Spencer, que es el ser más apto, evoluciona dentro de la sociedad
y la teoría darwiniana de el que se tiene la capacidad de adaptarse al entorno podrá sobrevivir. Son dos categorías completamente contrarias, pero que son muy válidas. Y aquí Ana nos lo refleja muy claramente, ¿sí? No funciona en este nivel, voy al siguiente nivel inferior, ¿no? En lugar de buscar un nivel superior, nos vamos a un nivel inferior por graficarlo de alguna manera. Gracias, Ana, por tu pregunta. Edna. Ay. Perdón. Mira, en este librito y en el otro que les enseñé, del doctor Iñaki, no hay tantas categorías, ¿eh? O sea, el psicópata es psicópata. La tiranía, ¿sí? Esa ya es una característica que nosotros le ponemos como un plus, ¿no? El psicópata tirano es el que quiere tener el control. Y de naturaleza, el psicópata quiere el control. Entonces, se han hecho como una gama de muchas divisiones y subdivisiones de, de las personas que son psicópatas. Y los psicópatas es un psicópata así, natural, o un psicópata integrado a la sociedad. No hay tantas subdivisiones, no hay tantas subclasificaciones. De hecho, en el DSM-5 no viene psicópata, porque no hay una clasificación exacta, ¿sí? No hay qué criterios evaluar. Lo que nosotros le agreguemos a lo que viene después de psicópata es por la experiencia personal del sujeto que lo vivió o del sujeto que lo analizó, pero que no hay los elementos recurrentes o contundentes para poder asegurarlo o afirmarlo, ¿no? Entonces, cuando hablemos de psicópatas, vamos a tratar de delimitarlo solamente en los psicópatas y en los psicópatas integrados. Gracias. Doctor Mohamed dice, ¿qué opina de los libros de Robert Greene, donde expone que la conducta maquiavélica es una escala para ganar la guerra y llegar al poder? Ok. Vamos a contestar al doctor Mohamed. Bueno, aclaro. Este libro nos dice, o sea, el de Maquiavelo, nos dice cómo obtener el poder, cómo retener el poder y cómo no dejar ir el poder, ¿sí? Entonces, solamente conozco un libro del doctor Greene, ¿no? Y es precisamente basado en esta necesidad absorta de la persona por querer tener el poder, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando me hacen como esta comparación, yo les pido que lean el libro del arte de la guerra, ¿no? En el libro del arte de la guerra, que es hacer la guerra sin hacer guerra, ¿no? Utilizando estrategias y métodos más pasivos, ¿no? Y lo confrontas contra ¿no? Que de hecho Maquiavelo toma algunas cosas del arte de la guerra, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta que todo ser humano en cualquier época del tiempo siempre está en búsquedas de poder. La estrategia que se asigne será la estrategia que más ha funcionado. Y créanme que a Maquiavelo le funcionó porque fue durante muchos años el escritor de la corte. Fue consejero, fue concejal, ¿sí? Hasta contador creo que llegó a ser y auditor, ¿no? Entonces tiene muchas, muchas cosas y él lo logró y lo plasmó aquí y así lo dice, mis años de trabajo están aquí. Entonces, ¿es un arte? No lo sé, pero sí es una habilidad, ¿sí? Y esa habilidad potencialmente todos podemos llegar a desarrollarla, ¿sí? Si tomas como principio el origen, ¿sí? Bueno, espero estar resolviendo sus preguntas, les agradezco mucho.
¿Qué es la psicología y la psiquiatría forense? Bueno, la psicología, como ya lo vimos o lo platicamos ahorita, se trata más bien de ver las conductas antisociales o las conductas criminales para ser evaluadas y encontrar una motivación o un trasfondo que se encuentre en ellas. Por ejemplo, si encontramos de carácter social, pues prácticamente vamos a hacer unas pruebas para poder determinar cuál es su situación inconsciente del sujeto, si tiene algún tipo de adicción, si tiene algún tipo de compulsión o de algún tipo de gusto, de preferencia hacia ciertas situaciones. Y la psiquiatría se encarga más bien del estudio de los trastornos, ¿sí? Los trastornos ya en específico, ya más claros, ya más profundos, ¿sí? Eh, ¿Cómo va a ser precisamente? Ya sea con el DSM-5 o con el CIE-10, bueno, ya salió el CIE-11, también ya salió el DSM-5-TR, pero ambos creo que todavía están en inglés, ¿sí? Entonces, estos manuales, el DSM-5, es prácticamente un manual para psiquiatría. Y de ese libro del DSM-5 han salido muchísimos, que también son manuales, ¿no? Manual clínico para trastornos psicológicos, paso a paso, del doctor David Barlow, ¿sí? Y DSM-5, guía para el diagnóstico clínico de James Morrison. Este se lo súper recomiendo. Este más bien es de consulta para psicólogos y psiquiatras, ¿sí? Pero este se los recomiendo ampliamente porque inclusive trae casos para analizar y trae diagnósticos diferenciales. O sea, ¿por qué es esquizofrénico y no es paranoico? Y trae esos ejemplos y los trae muy bien explicados, aunque el original está en inglés, la traducción al español está muy entendible y es muy accesible. Gracias a ti, Pedro. Entonces, nos dice Ana, siento que hay varias formas de tener el poder, pero hay formas buenas y formas malas. En el caso del arte de la guerra es como contrario a las estrategias de Maquiavelo. Sí, sí. De hecho, me regalaron hace poquito el audiolibro del arte de la guerra. Y si no, lo pueden escuchar también ahí en YouTube, en una página que se llama AMA Audiolibros. Ahí está el arte de la guerra. Es un resumen, claro, pero trae como lo más importante y dura el audiolibro como 2 horas. Es del señor Ama, ¿no? Tiene una voz increíble, una voz gruesa, pero que no te atormenta, sino te va como acompañando. Pueden conseguirlo ahí también en YouTube. Sí, es sobre Roswelly, es el doctor James Morrison, como se parece al cantante de los Doors. Nada más que el cantante, pues le decíamos Jim Morrison, ¿verdad? Chiquito. Este es James Morrison. A ver, espero que se vea bien. Muy bien. Sí, por nada. Ana Méndez, te escucho. Hola, profe, solo una pregunta. ¿Y cuál es el funcionamiento del trabajador social más que todo? O sea, yo me imagino algo así como consolar o sea, yo pensaba que algo así era el trabajador social, pero cuando estamos hablando de una persona con conductas delictivas, ¿cuál es la labor que hace? Bueno, el trabajador social en primera tiene que ser una persona muy empática, ¿no? Tiene que ser una persona muy, muy empática para poder entender a la persona que tiene enfrente, ¿no? Porque a veces ellos escuchan historias desgarradoras, pero el trabajo social es más bien un trabajo de campo. Ellos van precisamente a los lugares, a los sitios en donde se esté manifestando
este tipo de conductas antisociales, ¿no? Para comprobar y dar veracidad de que los fenómenos sociales que haces referencia al exponer alguna situación sean verdaderos, ¿sí? De hecho, el sociólogo es como el primero que tiene que trabajar en eso, ¿no? Haciendo una evidencia de las situaciones que guarda la sociedad o el sector de la sociedad que se está analizando, y el trabajador social es el que va al campo, o sea, va a campo a trabajar y levantar encuestas y recabar información y hacer entrevistas y evaluar y poder determinar el impacto social que tiene la manifestación de un fenómeno que ha sido detectado. Si es fuente para generar conductas antisociales o conductas delictivas o conductas criminales, ¿sí? Es una manera de proponer, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Eh, y no solamente en ciertos sectores de la sociedad o la sociedad en general, sino inclusive en el núcleo familiar, ¿sí? Realizan entrevistas para poder recabar información. No pueden analizar a la persona porque no están facultados para llevarlo a cabo, pero sí pueden analizar el entorno social en donde se han desarrollado. ¿Sí? Espero haberte podido responder claramente tu pregunta, Ana. Bueno, pues ya se nos pasó la hora. Quedaron algunas cositas en el tintero. Sí, Juan Martín, te escucho. Hola doctor, muy buenas noches. Fíjese que hablando de este tema de la psicología, yo tenía una gran duda. Pues, alguna adicción, por ejemplo, respecto al alcoholismo, ¿eso pueda conllevar a conductas delictivas y de tipo psicopatológica? Sí, sí. Hay que recordar que el alcohol es un gran inhibidor del sistema nervioso central. Cuando uno tiene copas de más o está en estados alterados de la conciencia por el alcohol, puedes llegar a cometer un acto o un crimen o un robo, ¿sí? Porque la barrera moral que regula tu comportamiento ahorita está bloqueada por el alcohol, ¿sí? Igual que cualquier estupefaciente, cualquier droga, cualquier medicamento inclusive, ¿no? Puede llegarte a poner en una situación así, porque se inhibe como tal el sistema nervioso central. Pero el consumo de alcohol durante tiempo prolongado o durante muchos años va a llegar a generar en el sujeto algo que se conoce como el delirium dremen, además de la adicción, que también es considerada como una enfermedad, pero el delirium dremen es una cuestión de tener ya alucinaciones y poder distinguir entre una alucinación y la verdad con una persona que estas características a veces lo puede llevar a cometer también actos contra las personas o contra sí mismo. ¿Sí? Ok, muchas gracias por sus preguntas. Gracias, doctor. No, gracias a ti, Juan. Ana, te escucho. Hola, esta es la última consultita. Una consulta. Adelante. Con lo que acaba de decir el compañero de las adicciones que pueden conllevar a tener conductas así como hasta el grado de ser agresivo o matar a alguien, yo he pensado, yo quisiera que usted me respondiera, ¿verdad? Que yo siento que depende de, de la circunstancia que usted esté viviendo en su vida o de ciertos traumas, porque digamos que hay personas que pueden ser adictivas y pueden ser personas súper tranquilas, pero también hay personas que pueden ser violentas, pero siento que como que la adicción, no sé cómo decirle, le suman lo que usted ya trae por dentro. Es como que le ayuda a desarrollarlo más que todo. O sea, no sé si me podría ahí usted puede contestar esa duda, porque es como que siempre he pensado yo eso, que usted puede ser adicto,
pero si usted va a empezar como que violencia o hasta el grado de maltratar a alguien, llegar a ser asesino o cosas así, es porque usted ya trae algo así y las drogas lo que hacen es como impulsar a que usted cometa ciertos delitos. Ok, sí, claro que sí, Ana. Mira, la droga puede ser un potencializador de conductas antisociales, ¿sí? El problema es el placer que se pueda recibir con estas conductas antisociales, ¿sí? Por ejemplo, si alguien que consume algún tipo de droga encuentra placer en el consumo de droga, pues muy probablemente lo va a estar repitiendo, ¿sí? Ya de manera consciente, porque asocia, ¿sí?, el placer que recibe al consumir la droga. No de lo que se desconecte, no de lo que se olvide en ese momento, sino por el simple placer de sentirlo. Después podemos evolucionar. Por eso la plática del día de hoy estamos hablando de evolución, ¿sí? No de que nace, no de que se hace. Y tu pregunta va por ahí, ¿sí? ¿Qué factores van a provocar que una persona que consume droga se convierta en un criminal? ¿Sí? Pues esta obsesividad que pueda llegar a desarrollar hacia la droga, hacia el alcohol, que ahora tengan que robar, matar, ¿sí?, para poder tener el recurso y comprar más droga. O incluso hay sujetos que se vuelven parte del narcotráfico para poder obtener la droga, y se vuelven sicarios, se vuelven dealers, se vuelven mulas, ¿sí? Y que solamente lo hacen para poder tener el recurso económico o la droga al alcance de las manos, ¿sí? Entonces, sí, la droga como tal, permitida, legal o extralegal o clandestina, ¿sí? Cualquiera tiene tiene el potencial para poder llegar a transformar la conducta del ser humano, ¿sí? Yo conozco muchos pacientes que toman clonazepam o diazepam para dormir y se los recetaron hace 15 años y todavía se lo toman para dormir, porque si no se lo toman, no se duermen y no sabes cuánto daño le estás haciendo a tu sistema, ¿verdad? Al estar tomando clonazepam de manera seguida. Pero ellos experimentan un placer que a lo mejor ni existe, porque a lo mejor ni se duermen tan rápido. Entonces, siempre que nosotros estemos hablando como de situaciones de la transformación de un sujeto, de sus conductas básicas, las conductas actuales, es porque es objeto de un placer que quiere satisfacer. Y ahí prácticamente me estoy apoyando en el señor Sigmund Freud, ¿sí?, padre de esta teoría, ¿no? El inconsciente y el placer, ¿sí? Entonces, sí, la droga puede llegar a corromperte biológicamente y socialmente, porque la droga va a alterar y va a destruir parte del sistema nervioso central. ¿Sí? Ok, espero estar respondiendo sus preguntas bien. Muchas gracias, Pedro, una flor. Jesús, maestro, ¿cómo se llama el gadget que traía en sus manos que se ve que es un controlador? Ya no me acuerdo dónde lo dejé. Es mi teclado. Es un teclado. Y entonces aquí estoy manejando, por ejemplo, si se me cierra algo en la computadora, ya le muevo aquí, le apachurro, la vuelvo a abrir, ¿no? Muevo la cámara, ¿no? Cositas así. Es un tecladito. Gracias. Gracias por la pregunta y por la observación. Nos dice Larisa, muchas felicidades, excelente tema, gracias. Gracias, gracias. Nos dice Jesús Israel, pero dicen que no son adictos. Ok, pues ese es el principio de la... Bueno, un adicto
para considerarse adicto, lo primero que tiene que hacer es negarlo, ¿no? El principio de negación es una característica de los adictos. Yo no soy adicto, yo la controlo cuando quiera, yo me la tomo cuando quiera, yo hago lo que quiera y cuando quiera lo dejo. Pues ese es el principio de negación. Tony, doctor, buenas noches, soy de Perú, un saludo. Tengo un hermano que toma medicamento Talprax de 500. Es malo tomarlo o con el tiempo sufrirá de algo que él sufre de epilepsia. Bueno, estos medicamentos no son tan agresivos porque están diseñados para trabajar en cierta zona del cerebro y para poder liberar algunos neurotransmisores que requiere tu hermano para que la epilepsia no se manifieste tan recurrente o tan presente. A diferencia de las drogas están diseñadas para romper la barrera hematoencefálica, que es una barrera de sangre que tiene la sangre para no dejar entrar ningún tipo de contaminante al cerebro. Por eso son famosas estas drogas, porque son drogas de diseño para romper, ¿sí?, esta barrera hematoencefálica y poder entrar al cerebro a través del líquido cefalorraquídeo y poder permear la corteza cerebral o la zona para la que haya sido diseñada, ¿sí? Puede ser la glándula pineal, puede ser la corteza prefrontal, o sea, etcétera, 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 ¿no? Hay medicamentos que por largos periodos sí llegan a dañar sobre todo el sistema digestivo. Ahí sería como recurrente y recomendable que le preguntes, más bien recomendable que le preguntes a su doctor si le podemos proteger el estómago con alguna suspensión, ¿no? Para que no se dañe tanto. Edna, doctor, tengo una pregunta con respecto a la psicopatía infantil en los factores biológicos en el niño, las disfunciones cerebrales en los niños. A ver, permítame, es que no alcanzo a ver bien. Bueno, si nosotros hablamos de una disfunción cerebral en los niños, ¿no? Normalmente tenemos situaciones que se pueden llegar a presentar, como es todo el aspecto autista, el TDA, el TDAH, ¿no? Que es el trastorno de déficit de atención, el, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿sí? Que normalmente eso es lo que se ve en los infantes. El DSM-5, por ejemplo, nos recomienda que en muchos casos para poder evaluar a una persona con un trastorno hay que esperar hasta que tenga 13 años, ¿sí? Entonces, es muy interesante ese punto porque a los 13 años, y citando a un gran psicólogo que yo lo considero mi maestro, aunque nunca tomé clases con él, que es Albert Bandura, decía que los niños a los 13 años tienen la capacidad de decidir y de empezar a tomar sus propios caminos, ¿sí? Entonces, por eso es que a partir de los 13 años, y yo me apoyo en el maestro Albert Bandura, psicólogo también, y en el DSM-5. Para evaluar a un niño, no cualquier psicólogo. Ahí sí les recomiendo que busquen un paidopsicólogo, que es el especialista en niños. Y normalmente los trastornos que podemos llegar a encontrar por alguna disfunción o por un mal desarrollo del sistema nervioso central, pues son los que les acabo de mencionar, ¿no? El aspecto autista, el Asperger, por ejemplo, TDA, TDAH, ¿sí? Y que a, a evaluarlos, sí es como importante que se vea con un especialista, no con un psicólogo ni de adolescentes ni de adultos, sino con un psicólogo que sea especializado en niños, porque hay pruebas muy claras y muy específicas. También en hechos criminales, ¿sí? Si hay necesidad de evaluar a un niño, ¿sí? En su testimonio, por ejemplo, lo más recomendable es que sea evaluado por un especialista en niños, no en adultos, porque ni en jóvenes, porque tienen pruebas muy específicas y tienen su discurso o su entrevista es muy diferente y tiene otras dinámicas. Pero bueno, espero responder bien sus preguntas. Muy bien.
Sí, Juan, te escucho. Tienes apagado tu micrófono, Juan. No, muchas gracias, doctor, por darme ahí sí que la respuesta de la pregunta que le hice, pero tenía otra pregunta. Eh, por ejemplo, ¿cómo se puede contrarrestar el exceso de ira aunado con el miedo? ¿De ira y miedo? Sí. Pues es una mezcla prácticamente natural, ¿no? Todos podemos tener esos ataques de ira o esos ataques de furia, ¿sí? Pero cuando lo acompañas del miedo, ¿sí? El miedo es como tal una de las emociones básicas del ser humano, ¿sí? Si, si es el miedo el que está detonando la ira, pues es un mecanismo de defensa. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Recomendación, no es terapia, es orientación psicológica, ¿vale? No es terapia, es orientación psicológica. Comprender por qué produce el miedo, ¿sí? Asimilarlo, procesarlo, en lugar de estallar en un arrebato de ira. ¿Por qué arrebatas en un arrebato de ira, Jorge? ¿Por qué reacciono yo así? Porque el miedo nos invita a dos cosas, o a pelear o a huir. Y en este sentido, lo que está provocando el miedo en esta persona de la que tú me hablas es pelear, ¿sí? Entonces, pero si no hay razón para que pelee, para que se ponga violento, para que se ponga agresivo, entonces necesitamos que trabajar en aquello que le está provocando este miedo y que como respuesta esté provocando que tenga esos ataques de ira, ¿sí? Biológicamente así funciona nuestro sistema homeostático. Estamos preparados en el simpático, ¿sí? Para huir o pelear, y el parasimpático para frenar las instrucciones al sistema nervioso central y recuperar el equilibrio, en este caso es la homeostasis del sistema. ¿Sí? Muy bien, gracias, doctor. No, gracias a ti, gracias por encender tu cámara. Mucho gusto. Bueno, pues ya se nos pasó el tiempo. Espero que no me vayan a cobrar el internet mis compañeros de la lupa. Yo soy Jorge Martínez, soy psicólogo, soy escritor. Aquí están algunos de mis libros, ¿sí? Espero los puedan ver. Y trabajo para los compañeros de la lupa. Les agradeceré mucho que ahí en el chat me pongan qué les pareció esta plática y con mucho gusto acepto sus comentarios. Que tengan una excelente noche. Las dejo con mi compañera. Ya está aquí con ella también. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Muchas gracias a usted, licenciado. La verdad fue muy amena su charla, como siempre. Nos ha enriquecido con sus conocimientos. Le agradecemos que siga formando parte de nosotros y estoy segura que muy pronto nos veremos próximamente pues en otra conferencia. Le agradecemos de parte de todos y que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Principalmente por siempre darnos sus recomendaciones muy apropiadas que nos han servido demasiado. Gracias, licenciado. Y gracias a todos los participantes también por estar a esta hora conectados. La lupa les está cordialmente dar la bienvenida a una nueva etapa donde estaremos ahí sí que haciendo continuas charlas con el licenciado. Y sabemos que él es un maestro en el arte de exponernos sus conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. El librito que ahorita estoy promocionando para los que preguntan es se llama Psicología Criminal, ¿no? Entonces, aquí en México lo estamos apenas promocionando, estamos dando conferencias sobre el librito, ¿sí? Y ya les avisaré a partir de con mis compañeros de la lupa, porque empezamos a subirlo a
a Mercado Libre y Amazon para que tenga un alcance más amplio en América Latina, sobre todo. ¿Qué redes sociales tengo? Bueno, redes sociales